aquí me encuentro con el doctor Hugo Viladez Dus. Él es locutor, periodista de radio, educador, académico y universitario. Vamos a hablar sobre más allá de la voz, la palabra en la memoria de las audiencias. Bienvenido. Miss Frida, gracias por la invitación y gracias por tenerme en su programa tan interesante que mezcla un poco la educación y muestra también el entretenimiento y cómo la educación puede ser entretenida. Creo que esa combinación es muy atractiva para padres de familia, para niños y para quienes tienen que ver con la educación. Y sobre todo contextualizada, ¿no? Como debe de ser hoy día, porque a veces como que se pone en una valla alta la educación y no la entendemos desde la necesidad, desde el entorno, desde para qué te va a servir que te eduques, ¿no? Claro. Es que el problema se basa fundamentalmente en que la capacidad de análisis un poco que se ha dejado de lado, ¿no? Yo he enseñado y he desarrollado toda una técnica a través del libro Amigo, que fue el bestseller de los niños de los años 70. Este libro emplea el método silábico mixto global. Y entonces este libro equivale a poder poner una frase motora. La frase motora se descompone en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en letras. Ese análisis es el que lleva a entender los textos. Ese ejercicio creo que se hace muy poco o no se hace y por eso tenemos problemas en la decodificación de las imágenes y en el análisis textual, ¿no?, de las frases fónicas. ¿Qué diferencias encuentra usted entre esa voz que se escucha y esa palabra que realmente va a lograr implantarse en la memoria de las personas? Bueno, yo creo que habría que empezar por decir que si la palabra no es elocuente, la palabra simplemente suena, pero no dice. Es decir, la voz habla, pero no dice nada. Y al no decir nada, estamos significando que el mensaje se está diluyendo, no está llegando a la mente. Para hacer el clip de memoria necesitamos de varias características de la voz y de la construcción propia del discurso o el mensaje. La voz necesita en principio un tono y ese tono hay que buscar de acuerdo a las cuerdas vocales, de acuerdo al registro vocal. Tiene que tener un conocimiento de cómo se coloca la nota de la voz, ¿no? Desde la voz grave hasta la voz más alta, hasta la voz más aguda. Cuanto más aguda es más rápida, cuanto más lenta, cuanto más grave es más lenta. Y cuando se hace lenta se hace cacófona, casi un poco aburrida. Cuando se hace muy, muy para arriba, estamos tratando de expresar alegría o, en su defecto, cólera o ira. Y entonces al hacer esos dos extremos, estamos haciendo que la frase vaya corrida acá y aquí vaya demasiado lenta. Ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no? Hay que buscar cómo combinar eso y eso significa colocar la voz o hacer la impostación, el trabajo de impostación. Luego estamos hablando de la velocidad, de la que estamos hablando de acuerdo a la nota que vamos empleando. Y finalmente tenemos que ver algo muy, muy, muy importante, el volumen que tenemos que darle. Y eso significa que yo estoy hablando ahora, por ejemplo, con un sonido glótico. Al hablar con un sonido glótico, hablo con las cuerdas vocales dentro de mi propia garganta, dentro de mi propia laringe. Y los resonadores son cavidades que tenemos en la faz de la cara y que convierten la faz de la cara en un parlante. Entonces ya estamos hablando de impostación de la voz, ¿no? De cómo vamos a ir colocando y vamos a ir haciendo un paisaje sonoro de manera tal que vamos a hacer una solmización, como los pintores, ¿no?, que combinan los colores, las texturas y van haciendo maravillas con los diferentes colores básicos, ¿no? Y entonces con esos colores ellos hacen toda una maravilla. Nosotros tenemos que hacerlo con la voz, solo que tenemos que manejar para eso primero la laringe, las cuerdas vocales y luego la faz de la cara donde hay cavidades. Tenemos cavidades acá,
Hay cavidades acá, que es el parasuperciliar, y aquí los paranasales. Aquí tenemos los esfenoidales y aquí tenemos los etmoidales. Y entonces esas cavidades hacen de que la voz suene como tiene que sonar, ¿no? Como lo idealmente tiene que sonar. Y para eso hace falta un trabajo y un conocimiento, de manera tal de que las cuerdas vocales no se esfuercen tanto y más bien utilicemos los resonadores como piezas auxiliares de la amplificación de la voz. Luego tenemos que hablar de la dicción y de la vocalización, ¿no? La dicción y la vocalización son también dos aspectos sumamente importantes. La vocalización, que hace que nosotros tengamos las vocales cerradas y las vocales abiertas bien definidas. Y la dicción, que tiene que ver con la correcta pronunciación de las consonantes. En Lima casi tenemos una costumbre, que es parte de nuestra cultura, de hablar más o menos, estamos hablando en este momento, y entonces solamente se escuchan las vocales, pero no se escuchan las consonantes. Y cuando hablamos de esa manera, nadie nos entiende, no se hace el clip de memoria. Entonces, por eso es sumamente importante la dicción y la vocalización, y tener claridad en el tono, en la velocidad y en la altura, que es el volumen de la voz. Ahora, todo esto que usted nos explica, doctor, ¿es un tema netamente de comunicadores, de locutores? No, este es un tema que tiene que partir desde el jardín, desde la educación inicial. Tiene que terminar en la universidad. La lectura expresiva, que es la lectura en voz alta, está proscrita en las aulas porque dicen que hacen demasiada bulla. Yo no sé qué tipo de escuela será esa, que es la escuela del silencio y no la escuela de la vida, que es la de la bulla, la de la alegría, la de las rondas, la de los cantos y naturalmente de la voz expresiva, ¿no? Que las ideas fluyan en el ambiente, que los niños vayan a divertirse y a abrazarse a su profesora o a su profesor, que los amen, y que realmente vayan y pasen momentos divertidos dentro del cuadrilátero del colegio. ¿Eso está pasando? No está pasando porque nosotros tenemos todavía un arquetipo de una educación todavía conductista que no logramos superar. Y tampoco irnos al otro extremo de la educación constructivista y dejarle al niño como con una libertad amplia y absoluta, que tampoco es bueno. Creo que la combinación de los dos arquetipos, de las dos estructuras, hacen de que tengamos una educación muy aceptable y una educación que realmente sea valedera. Creo que el ingrediente perfecto es buscar ese punto de equilibrio, ¿verdad? Sí, porque el vértice. Exacto, ¿No? Porque hablar hoy en día de una persona integral, vemos profesionales que a veces, como usted dice, no se entiende lo que dicen y no tienen la seguridad para presentarse y hablar porque piensan de que no fui formado en eso o ese no es un tema conmigo, solamente es tema de los comunicadores. No, es un tema que nos atañe a todos, padres de familia, profesionales, universitarios, ejecutivos. Todo el mundo tiene que ver con la palabra, porque la palabra es la que comunica las ideas. Si no sabemos comunicar ideas, menos los políticos no van a poder buscar, no van a poder detectar los problemas ni tampoco exponerlos, menos analizarlos y peor todavía plantear soluciones a esos problemas. La palabra lo contiene todo. La emoción contiene la solución, contiene el problema, contiene el objetivo, contiene todo. Todo dosificamos con la palabra. Pero la palabra que no está bien dicha simplemente se queda en la mente y en la laringe. No llega a ver la luz. Ese es el gran tema. Usted ha planteado o nos está dejando un gran legado a la humanidad. Muchas gracias. ¿Qué gracias. es su libro? Ajá. Bueno, este libro efectivamente es la solución práctica, o sea, es la aplicación de la tesis doctoral que yo he sostenido en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y yo he merecido 19,5 en la sustentación, en la defensa de mi tesis en la Facultad de Educación de la universidad, ¿no? Este libro titula Locución de la A a la Z. Y entonces ahí están las lecciones dosificadas, están bibliografiadas y están ordenadas de la A a la Z, 27 lecciones que sintetizan el aprendizaje básico de lo que es el habla personal. Es decir, aquí resume todo aquello que debemos tener tener como conocimiento nosotros, sí, para poder aplicarlo. Empieza con la respiración y termina con la fijación de la palabra en la mente.
que significa la lealtad. La lealtad viene de la memoria. Y la memoria equivale a que el mensaje llegue al corazón. Y entonces hay una conexión del que habla con el que escucha, de mente a mente, de corazón a corazón. Cuando eso pasa es que estamos llegando a la memoria, llegando a la nervadura del cerebro. Y estamos llegando también al sentimiento, para que la voz se convierta en una voz agradable y en una voz que se va a amar, que se va a querer y se va a recordar siempre. Me comentaba que este libro es el producto de todas sus investigaciones, la experiencia plasmada aquí, y que es práctica, y que en el mundo cuántas personas han sido capaces de llegar a hacer las investigaciones que han hecho. Bueno, en realidad es una suma de todo, ¿no? Y yo soy profesor de primer grado, he enseñado 3 años primer grado. ¿En básica regular? En básica regular, primer grado de primaria. Por eso le digo, yo he aplicado la metodología del analítico sintético, es decir, del silábico mixto global, el análisis lexicográficamente de la palabra, de la frase y de las letras. Entonces ese análisis lexicográfico hace que el niño desarrolle una capacidad de análisis, de descomposición del todo. Y ahí está la solución del gran problema de la incomprensión de la lectura. No sabemos descifrar los mensajes y tampoco sabemos decodificar las imágenes. Y pasa lo mismo con la matemática, ¿no? Todo el problema se basa, o creo que radica, en la resta, porque no sabemos restar, no sabemos convertir la resta en suma. Y por tanto, como hay eso, se le hace un nudo en la cabeza del niño y esa abstracción no la llega a entender sino hasta la universidad. Ahí viene todo el problema de la falta de razonamiento para la ejecución o para la resolución de ejercicios matemáticos mecánicos, ¿no? Y entonces la matemática infinitesimal, bueno, es inalcanzable, ¿no? Claro, y sobre todo desarrollar en el niño el pensamiento matemático para que pueda tener preparadas esas estructuras mentales para estos conocimientos tan importantes. Bueno, le decía de que yo había enseñado en todos los grados de primaria, en todos los grados de secundaria, y llegué a la universidad a desarrollar la radiofonía. La radiofonía es la técnica que nos permite hablar, comunicar, estructurar pensamientos y estructurar la palabra para que llegue a la mente de los oyentes. Y esa también es otra experiencia, ¿no? Y esas experiencias están plasmadas en esta tesis doctoral, de la que sale este libro que tiene usted entre manos y que nos permite alcanzar la excelsitud de la palabra, del uso de la palabra, desde la respiración hasta llegar a la mente de las audiencias, ¿no? Excelente. Nosotros vamos a irnos a una pausa comercial. Claro. Y luego vamos a retornar, y estamos aquí con el libro Locución de la A a la Z. Y bueno, doctor, seguimos aquí con la gran conversación tan significativa que nos está dejando, yo sé, nos va a dejar grandes huellas. Gracias a usted, Miss Frida, una vez más por su invitación y por permitirme exponer este tema que pocas veces se expone porque no se sabe, ¿no? Hay personas que dicen que dos cosas. Primero, dicen que la radio no se estudia, que la radio se ha vuelto en streaming y entonces no se necesita ningún estudio para eso. Falso. La radio es el medio más escuchado, pero el menos estudiado. Esa es una epísteme tan verídica como nace el sol cada día. Y en segundo lugar, la radio de hoy es una radio que simplemente se ha mimetizado dentro del Internet y necesita mayor estudio todavía, mayor entendimiento. Entrar a hablar sin objetivo, sin público objetivo, sin un entendimiento del problema, sin un entendimiento de las soluciones, ya es disparar al aire. Y entonces, para tener certeza de lo que se está diciendo y de lo que se está haciendo en radio, se necesita estudiar, formular el problema, fijar hacia dónde nos dirigimos, a quién le hablamos, y
escoger cómo le vamos a hablar, el formato en el que vamos a hablar. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el podcast, ¿no? ¿Y el podcast qué es? Es un formato de la radio digital que permite el almacenaje de determinados programas editados y uno los ve o los escucha cuando uno quiere. Ya, ese es el podcast. Pero hoy en día le llamamos podcast a una conversación informal sin ton ni son. Ya, ese es apenas un formato. En realidad el podcast tiene todos los formatos: el radioteatro, la noticia, el análisis, el monólogo a una voz, el monólogo a dos voces, el diálogo, la entrevista, el reportaje, el foro. Ya, todos esos formatos son formas de llegar, de digerir un contenido y de destinarlo al público oyente. Entonces, ese es el podcast, ¿no? Es saber cómo hablar a la gente. Pero ahora entran personas que no tienen ningún estudio y simplemente conversan y dicen que ese es el podcast. No, yo pienso que están equivocados en ese sentido. Es simplemente una entrevista que se graba y que se difunde, ¿no? Con este libro, volviendo al tema del libro, decíamos que es importante que llegue también a manos de los docentes, ya que para no caer en que yo hago locución, la pandemia llegó y nos tocó hacer hacer programas, de hacer clases virtuales, de llegar y traspasar las pantallas para llegar a nuestros alumnos, a nuestros padres. ¿Cómo extrañaba yo la teleescuela? Yo trabajé en la teleescuela en el Instituto Nacional de Teleeducación, que quedaba en el piso 20 del Ministerio de Educación, ahí en el Parque Universitario, ¿no? En el primer edificio del Ministerio de Educación. Esas técnicas las hemos desarrollado, que lastimosamente se han perdido en el tiempo. Pero esas técnicas debieron haberse aplicado en educación inicial, en educación primaria, en la educación física. Entendemos la educación física de una manera singular. Creemos que es darles una pelota, las niñas juegan voleibol, los niños juegan fútbol. Ya, esa es educación física. No es educación física. Verbigracia que cuando hemos estado en la pandemia no sabíamos tomar distancia, no sabíamos respirar, no sabíamos cómo toser y tampoco sabíamos comportarnos en una situación de emergencia como la que hemos pasado. Y los profesores tampoco sabían cómo desarrollar una clase frente a una cámara, ¿no? O frente al WhatsApp, ¿no? Para poder transmitir la noticia, para transmitir la clase con imagen o con audio. Entonces nos hemos encontrado frente a un problema que hemos tenido que aprender aceleradamente, pero en forma desordenada. Hoy debemos de seguir aprendiendo, manteniendo el tono de la voz, empleando el volumen correcto, haciendo que las personas nos recuerden por lo que decimos, por lo que hacemos, por la elocuencia del mensaje. Hacer de que el mensaje llegue a la mente, llegue al corazón de las personas. Eso lo pueden hacer los profesores. El problema es que los profesores no están preparados en esa técnica. Ese es el problema. Y es que, ¿qué pasa con nuestras mallas curriculares en las universidades cuando forman al docente? Claro, no está considerado eso. No está considerado como estrategia, ¿no? El habla personal debe ser considerado como estrategia. Bueno, a ver, vamos a hacerlo rápidamente, porque yo sé que el tiempo nos va a ganar, pero voy a tratar de sintetizar esto. El niño nace con el habla personal. Ya, el niño no nace 0 kilómetros, para empezar. El niño nace con ciertas características como una computadora que tiene el Windows y que ya viene formateado. El niño también viene formateado. Y viene ¿desde dónde? Desde sabe Dios de qué generación viene. Todo eso hereda el niño. Por eso hay niños que aprenden a hablar al mes, ya están balbuceando sus primeras palabras, a los 3 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, y hay niños que aprenden o que empiezan a decir sus palabras a los 3 años. ¿Por qué es esa gran diferencia? Por los genes que se heredan. Y entonces eso lo explica ampliamente Platón cuando habla de un mundo del que nosotros procedemos. Y entonces cuando él hablaba de eso, nadie lo entendía. El que se entiende es cuando se entiende a comienzos del siglo pasado, en que dicen Platón está de regreso, porque Platón nos explicó de ese mundo que parecía irreal, pero que es tan real y que significa simplemente la genética. Y entonces
Ese es el habla personal con el que nacemos y desarrollamos, y el niño, nadie le enseña, pero el niño empieza a hablar con sujeto, verbo, predicado, pero el niño habla a las mil maravillas, empieza a expresarse con sus propias frases. Entonces, ¿pero quién le enseña? Nadie le ha dicho el sujeto es así, el verbo es así, el predicado es así, el complemento es este, el artículo es este o los conectores son estos. No, nadie le enseña. Él solo empieza a acomodar las palabras. ¿Por qué? Porque tiene esas estructuras, como la computadora que viene con el Windows. Entonces a ese Windows le vamos agregando el Word, el Excel, el OneNote, todos los programas que nosotros necesitemos de acuerdo a las necesidades. El niño pronto abandona el hogar y se va al jardín o a la escuela y adquiere el lenguaje, que es el lenguaje propio de toda la comunidad. Pero esto no es suficiente porque nosotros tenemos una manera de hablar en Chile, otra manera de hablar en Perú, otra manera de hablar en Venezuela, en Ecuador, en Colombia. Cada pueblo tiene su manera de hablar y eso es por la ubicación de los resonadores que están cerca o lejos de las fosas nasales. Y entonces eso hace que unos sean más nasalizados, otros que ignoren la S, otros que confundan la S con la C. Y a esos localismos le hacen daño al lenguaje. El lenguaje tiene que ser neutro. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. Ese es el lenguaje neutro, el que permite distinguir las comas y distinguir el punto final. Escribir, por ejemplo, dos puntos. La noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. Contra cadencias y cadencia. Entonces, el español neutro nos permite manejar todo. Y dentro de eso el reconocimiento del verbo, la elocuencia de la frase, el color del mensaje. Qué bárbaro. De verdad que me pasaría todo el programa aquí y todo el set está aquí entretenido, escuchando, muy atento. Lamentablemente en televisión el tiempo es muy corto, sí, pues, pero quisiera que nos deje un mensaje a los futuros locutores, pero también a esos padres, a esas madres, a esas docentes que están ahora a cargo de estas futuras personas que van a estar a cargo de la sociedad. La lectura silenciosa debe proscribirse. La lectura tiene que ser expresiva. Los niños tienen que aprender a hablar escuchándose a sí mismos. Y eso van a aprender cuando el docente, cuando el maestro en la escuela habla y al mismo tiempo lee el texto en voz alta. Y entonces el niño es el reflejo de lo que es el maestro. Si el maestro no desarrolla un habla personal correcta, no sabe utilizar los resonadores, no sabe utilizar las cuerdas vocales adecuadamente, el niño va a aprender o va a copiar esas formas de hablar. Entonces necesitamos desarrollar la técnica para el perfeccionamiento del habla personal. Los locutores son personas que hablan en la radio, hablan en la televisión, lo hacen profesionalmente, tienen que estudiar para eso. ¿Los maestros tienen que estudiar también para hablar y para leer? Sí. Lastimosamente en la currícula de las universidades y de las escuelas normales o institutos pedagógicos no está considerada esta técnica. Necesitamos estrategias para eso. Totalmente de acuerdo, doctor. Estamos así. La educación realmente tiene que ser una educación que sirva y que además deje preparado a las personas para continuar en esta gran labor que tenemos, ¿no? Que es la de comunicar. Siempre vamos a comunicarnos. Agradecidísimas y ha sido todo un honor tenerlo aquí con nosotros.